Bueno, cuando nos propuso este texto nos fascinó, a la par que nos acojonó, porque es un texto complejo, ¿no? No et pots adormir, val? Ei, Noel. Noel. On estem? Estem a Berlín. A Berlín? DJ habla de la superación del trauma a partir del acto artístico. Por un lado hay una propuesta formal sobre el texto a partir de la repetición, de la idea de la repetición, del bucle, basándose en la estructura de la música electrónica. Era un reto, básicamente, y a nosotros los retos nos ponen bastante. Entonces, nada, nos lo propuso Paco como miembro de la compañía y decidimos que sí, que este texto iba a ser nuestra tercera producción. Es la historia de dos personajes, no puedo desvelar la relación entre ellos, pero bueno, dos personajes que arrastran un trauma biográfico importante y que van superando a partir de la modificación de la realidad, siguiendo las premisas de la música electrónica. Arrancamos haciendo una lectura dramatizada en rosa escénica. Ahí pudimos hacer una gran parte de trabajo de mesa, ¿no? De poder entender qué les pasa a estos personajes, por qué hacen lo que hacen, por qué vienen, de dónde vienen. Y luego entender también un poco la estructura, que es, como ya he dicho antes, es compleja y fascinante. En este caso sí ha habido modificación del texto. Siempre intento ser bastante escrupulosa, no solo con el texto, sino casi con cualquier partida artística que participe del proyecto. En cuanto a diseño, suelo ser bastante respetuosa con las propuestas de cada uno de los artistas. Le hemos dedicado todo el tiempo a intentar que el texto se entienda, que los personajes tengan un viaje lógico, la conexión entre ellos. El trabajar de distintos lugares de manera formal, pero la parte técnica en esta pieza va a ser fundamental. Es cierto que en este caso Paco Romeu, el autor, es una persona muy generosa, muy consciente de que según qué tipo de texto, según qué propuesta de puesta en escena, el texto tiene que tener cierta ductilidad en cuanto a no tanto modificar el texto en sí, porque si no, si te pones a modificar el texto, pues ya para eso coges otro. En este caso no tanto para modificarlo, sino para mover quizás algún fragmento de lugar, para ahondar en esta idea de la repetición, del bucle, de una realidad modificada a partir de la repetición de los significados. Y bueno, este ha sido el trabajo. Ahora viene la segunda parte, que es acoplar todo eso a lo técnico y al espacio escénico que nos propone Manuel Conde, que va a ser es una cosa potente y habrá que empastarlo, exacto, habrá que empastar todo el trabajo que hemos hecho ya de creación, con toda esa parte técnica que compone el espacio escénico.